eh, no daba el internet de Gran Bretaña. Cuéntenme si han podido revisar el aula virtual, si han podido ir como al día con las cosas que estamos viendo en la asignatura. Quiero aprovechar también la clase de hoy para contarles un poco mejor cómo nos vamos a organizar. Ha sido como bien accidentado el inicio de nuestro curso sello, así que espero que de ahora en adelante como que las cosas vayan como ordenándose un poquito más. En primer lugar, contarles que yo soy la profesora, para quienes no me conocen o se vienen incorporando ahora, y hartas caritas conocidas que les hice clases en el pasado. Me alegra verles por aquí. A quienes no, les doy la bienvenida. Yo soy psicóloga eh, de formación de pregrado, aunque luego he incursionado en las ciencias sociales. Así que eso también me permite mirar algunas cosas desde una perspectiva interdisciplinaria. Hola Felipe, espero que no estés acostado. Vivo tu cama ahí. Hola, profe, Em, disculpe. te perdono. Así Em, es. bueno, les invito a ir prendiendo su cámara, a participar, a conversar. Esta es una asignatura sello. ¿Qué significa que sea una asignatura sello? Que no tiene una nota, sino que solo se mide en aprobado o reprobado. Sin embargo, para aprobar la asignatura es necesario asistir. Esta es una asignatura online, así que conectarse a las sesiones es un requisito de asistencia. La asistencia es automática porque Zoom, después yo me meto y me registra quienes están allí, así que siempre verifiquen que se están conectando desde una sesión o un usuario que en verdad es su nombre. De lo contrario, no van a quedar presentes en esa sesión, así que siempre verifiquen eso. Hola Mayra. Así que primer elemento importante de aprobación del curso, la asistencia. Si ustedes se enferman, les pasa algo, tienen que avisar oportunamente. ¿Qué es avisar oportunamente? Antes de la clase o máximo una semana después. Entendiendo que, no sé, quedaron completamente incomunicados, ocurre una tragedia de grandes proporciones y no pueden avisar en ese momento, máximo una semana después, pero no a final de semestre decirme, no, es que yo no pude ir tal, pasó algo. Otra cosa importante, la comunicación siempre formalizarla a través de un correo, porque decirlo en una clase o mandarlo a decir con otro compañero o con otra compañera no es lo más formal, así es que si hay algún problema con la asistencia, por favor háganlo a través de esa vía. Ese es un criterio de aprobación entonces del curso sello, la asistencia. Un segundo criterio de aprobación súper importante es la entrega de las evaluaciones y la obtención de una calificación igual o superior a 4. Es decir, podrían entregar los trabajos, pero que esos trabajos no cumplan con el estándar mínimo que se requiere y no aprobarían el curso sello. Así que esas son las dos características necesarias para la aprobación de esta asignatura. Les quiero compartir el aula para que ustedes puedan hacerme preguntas en relación a lo más general del curso, pautas de evaluación, etcétera, porque no hemos tenido la posibilidad de hablar de eso. En la primera clase me mandaron las listas de otra persona que parece que se llama como yo, pero no soy yo, así que no pude invitarlos a conectarse a la clase, que era la clase que estaba destinada a conversar de estas cosas. Por lo tanto, lo vamos a hacer hoy día. La semana pasada tuvimos nuestra primera entrevista y en esa entrevista tuvimos algunas dificultades técnicas porque yo estaba conectada desde la U. La señal de la universidad no es muy buena, ustedes pudieron ser testigos que me caía sistemáticamente. Confírmenme si hoy día me escucho mejor o me escucho algo, más que sea. Porque Profe, la semana pasada fue bien se escucha y dramático. se ve bien. Ya, súper. Gracias, Mayra. Así que esperemos que esto ya no ocurra más. Y quisiera aprovechar de conversar sobre estos aspectos más de orden formal de la asignatura, que ustedes me puedan hacer preguntas también al respecto y que podamos iniciar también la participación y las conversaciones en torno a las crisis y a lo que implica el abordaje interdisciplinario.
Entonces, súper importante, toda la información yo la voy a subir a esta plataforma. De manera automática, cada vez que yo escribo un mensaje, les llega a sus correos. Por lo tanto, personas que no hayan ingresado al aula no van a estar al tanto de las cosas del RAM. Así que es súper importante si tienen compañeros, compañeras que dicen, es que yo no tengo el link. Bueno, el link está aquí. De clases van a encontrar las entrevistas de este año, los documentos de la asignatura, el link para entrar a clases, el programa, la pauta del trabajo final, la inscripción de grupos y algunos tutoriales para el trabajo grupal. Ya vamos a hablar de eso. Material de clases, que en este caso tenemos la clase 1, que fue inducción online, porque no pudimos juntarnos porque hay una profesora que se llama igual que yo y me mandaron una lista equivocada. Y después tenemos las entrevistas del año pasado. Esta es la segunda vez que yo doy este curso. Entonces hay entrevistas que son del año pasado, que están aquí disponibles. En relación a las evaluaciones, yo les decía que un criterio de aprobación, ¿cierto?, es la asistencia. El segundo criterio de aprobación de esta asignatura es la entrega de los trabajos y que los trabajos sean calificados con una nota igual o superior a 4. Ustedes van a encontrar acá una pauta del trabajo final, que la vamos a revisar de inmediato. Si ustedes ya la revisaron y tienen dudas o tienen preguntas, les pido que me las vayan haciendo ahora. Hoy no sé por qué se ve así como raro, pero lo voy a abrir con esto mejor para que se vea bien. Me interrumpen, levantan la manito, me van preguntando si es que necesitan hacerme alguna pregunta en relación a esto. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Entonces, el trabajo consiste en lo siguiente: elegir una temática relacionada con las entrevistas que se desarrollan durante las clases, las de este semestre o las del semestre anterior, o sea, las del año anterior, perdón. Y con esa temática que ustedes elijan, que debe ser una temática de interés, van a crear un material de difusión. Puede ser en cualquiera de estos tres formatos: gráfico, sonoro o audiovisual. ¿Qué características tiene que tener ese material gráfico, sonoro o audiovisual? Tiene que estar en la línea de la prevención, la promoción o el abordaje de estrategias en situaciones de crisis. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la primera entrevista, ¿cierto?, en la que nos acompañaron, bueno, 2 bomberos y una compañera que también tenía la experiencia, así que aprovecho de agradecer nuevamente a quienes estuvieron aquí la semana pasada. Y hubo varias cosas interesantes a propósito de eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de algunos conceptos que ocuparon la semana pasada las personas con las que estuvimos conversando en relación al riesgo, pensando en un material, si alguien se interesara en esto? Me gustaría escucharles a ustedes. Están demasiado silenciosos. De la entrevista de la semana pasada, ¿qué creen que podría ser útil para compartir con la comunidad estrategias para el abordaje en situaciones de crisis? Podría ser cuando mencionaron que las personas a veces intervenían y querían hacer algo. Entonces podría ser quizá alguna información audiovisual que les presente a ellos cómo podrían ayudar en ese caso a los bomberos Sí, para prestar esa podría servicio. ser. Esa podría ser una manera de responder a esto. Gracias, Carolina. Por ejemplo, cuando decían primero llame a emergencias antes de ponerse a grabar o sacar fotos, asegúrese de que alguien llamó, ¿cierto? Mayra. Bueno, lo que se conversó igual, que podría ser como quizás no sé, hasta una infografía con pasos a seguir cuando hay alguna catástrofe o algo que en realidad se necesite como ayuda inmediata, porque es lo que dice usted, como que se ponen a grabar en vez de pedir ayuda, que como que debería haber un orden lógico, pero en realidad de repente no es tan lógico para la gente. Y se hace todo al revés, entonces creo que podría ser algo así. Sí, súper, gracias, Mayra. Felipe, también tienes la manito levantada. Profe, sobre la no intervención durante el trabajo de los bomberos, en los momentos de rescate y contención del fuego, porque hablaban sobre las personas que intervenían y trataban
en su desesperación en ayudar a los bomberos, pero en vez de ayudar, como que interferían en su propio trabajo. Exactamente. O si no, no va a ayudar, no estorbe. O ayuda más no estorbando. No lo podemos poner así, ¿cierto? Lo estoy ridiculizando. Pero un poco tiene que ver con eso, con que el trabajo que puedan hacer los equipos de emergencia requiere de ciertas condiciones que no entorpezcan un actuar rápido, ¿cierto? En fin. Y también podríamos agregar algunas cosas, muchas gracias Felipe, algunas cosas conceptuales. La semana pasada, nuestro entrevistado, uno de nuestros entrevistados, hablaba de un país multi, ¿se acuerdan qué palabra ocupaba? Multi algo. Caracterizaba a nuestro país de cierta forma. No les voy a dar la respuesta. Multicultural. No era multicultural. ¿No Multi sería como algo. multicatastrófico? Como que siempre pasaban cosas. Sí, exactamente. Y que había muchos riesgos. Un país multirriesgo y que había desastres naturales, que las características de nuestro país hacen que sea muy probable o que sea más probable que en otros contextos que tengamos emergencias o catástrofes. Y que como sociedad o como ciudadanía nos preparamos poco para esas catástrofes. Entonces también podría ser algo en la línea de la preparación para situaciones de emergencia. Nos decía, cierto, nuestro entrevistado, que uno no habla con la familia de qué hacer si es que hay un terremoto o si hay un incendio. Uno no tiene ese tipo de conversaciones y no se pone de acuerdo en que, no sé, por ejemplo, vamos a juntarnos en la casa de tal persona si es que ocurre algún desastre y no podemos, quedamos incomunicados, no podemos hablar por teléfono. Uno no acuerda esas cosas. Entonces es importante la prevención y poder anticiparse a esas situaciones y pensar en cuestiones que nos permitan reducir los riesgos o reducir el impacto, en fin. Así que sí, en esta conversación fueron apareciendo varias ideas. Entonces, en síntesis, vamos a elegir una temática. Dimos el ejemplo con la entrevista que tuvimos la semana pasada, pero puede haber otras y va a haber diferentes entrevistas cada semana, así que puede ser otro el interés que tengan ustedes. Eligen esa temática y a partir de ella crean un material de difusión que puede ser gráfico, puede ser sonoro o puede ser audiovisual, cualquiera de los tres, en la línea de la prevención, la promoción o estrategias de abordaje en situaciones de crisis. Este trabajo puede ser individual o en parejas, en el caso de material gráfico. ¿Qué se entiende por material gráfico? Ya vamos a conversar al respecto, pero pueden ser infografías, puede ser un afiche que ustedes quieran realizar o compartir, etc. Si es que van a hacer un material audiovisual, se entiende que esto requiere más trabajo, así que pueden hacer grupos de máximo 4 personas. Lo mismo si van a hacer un material sonoro, también pueden ser más personas. La cantidad de personas va a determinar también el tipo de material con el que deban trabajar. Hacer un grupo de 5 personas para hacer una infografía es un exceso. Pero si van a hacer un video, está bien que sea más gente, ¿cierto? Hasta aquí, ¿preguntas, comentarios o vamos a lo siguiente? ¿Esto cuándo se entregaría? Porque son 2 evaluaciones. Sí, vamos a ver al tiro el programa. Yo ahí les voy a mostrar las fechas, más o menos nuestra calendarización, y vamos a revisar las entregas. Así que vamos a guardar mientras tanto el tema fechas en una cajita y la vamos a abrir en unos minutitos más. Ya. Pero sí, a final de semestre ustedes presentan y entre medio del semestre ustedes entregan un avance y vamos a retroalimentar ese avance. ¿Y estos créditos cuándo estarían como en la plataforma, por así decirlo? ¿O Uy, inscritos? no, esa es una pregunta que no puedo responderte, porque yo termino el curso, mando la planilla, pero por alguna razón los cursos sellos se hacen manualmente.
Entonces dependemos de otras personas que ingresen esta información al sistema, y lo que ha pasado es que a veces se demora o a veces se cometen errores. Así que lo que yo les pido es que ustedes puedan estar muy pendientes de eso y que les puedan escribir a las secretarias que están a cargo de los cursos sello para que se pueda regularizar esa información, para que no les vaya a pasar que están a punto de salir de la universidad y no les figuran los créditos sello. También sé que en algún momento hubo un problema como con el conteo, que a la gente como que le restaba 2 sellos, no sé, como que ha habido problemas de ese tipo. Entonces, lo que debiera pasar es que se demore 1 o 2 meses, si todo sale bien. Pero no siempre ocurre, así que súper desde eso. Yo me preocupo de enviar la planilla, y de ahí en adelante es un proceso manual y que no entiendo por qué es así, pero es así. La Michelle pone una pregunta en el chat y pone: las evaluaciones serían el avance y el proyecto final. Sí, y hay otra evaluación que va entre medio, que tiene que ver con las entrevistas, pero también se los voy a contar en un ratito, mientras estamos solo revisando la pauta para que no saltemos de un tema a otro y luego miramos el resto. Sí, quedan cupos en el curso porque, no sé por qué, aprovecho de decirlo y que quede grabado, no, pero es verdad. Hay mucha gente que toma créditos sello, o sea, cursos sello, pero que no puede dar, porque le topa con otras asignaturas, o porque toma 5 cursos sello pensando que no le van a dar ninguno, y después se da cuenta que no puede hacer los 5 cursos sellos más los cursos que tiene en la malla. Entonces siempre pasa que se inscribe una cantidad de personas y va gente como teniendo que botar el ramo por estas distintas razones. Así es que si alguien quiere ingresar al curso, tiene hasta esta semana para poder escribirme e ingresar a la planilla. Ya desde la próxima no se va a poder porque estamos en el proceso de ajuste, pero ya después es demasiado tarde. Aquí aparece una pregunta que la respuesta es sí, acabamos de decir eso mismito. Anaís, tienes la manito levantada. Sí, es por lo mismo de los cupos que quedan en el curso. ¿Tienen que hablarle directamente a su correo para inscribirse? Es que tengo varios compañeros de la Sí. carrera que estaban preguntando si quedaban cupos en algún curso. Yo prefiero que me escriban directamente a mí, porque si le escriben a Gloria, que es la secretaria, en que Gloria vea el correo y después me mande un correo, va a pasar mucho tiempo. Y como esto es todo manual, en realidad quien yo ponga en la planilla es quien está en el curso. Así que sí, que me escriban a mí directamente. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, la Daniela pregunta, el trabajo, por ejemplo, se elige una situación de emergencia y de ahí la info es de cómo actuar ante eso. Esa es una alternativa. No sé si alguien de las personas que estaba presente desde el comienzo de la clase quisiera resumir en qué consiste el trabajo, que es lo que acabo de explicar. Y así también veo si se entendió bien. ¿Quién de las personas presentes podría explicarle a Daniela en qué consiste el trabajo final? ¿Están ahí? Sí, profe. Se escucha, pero es que a mí se me corta personalmente un poco. Pero No, te escuchamos bien en este momento. ya. ¿Alguien quisiera explicar en qué consiste el trabajo? En crear un material gráfico, audiovisual o sonoro en base a las charlas que tenemos, entregando alguna información. Exactamente, que vaya en la línea. Muchas gracias, Anaís. Preventiva, promocional o estrategias para el abordaje en situaciones de crisis. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Entonces, el detalle de la cantidad de personas está aquí, ¿cierto? En la pauta, en las instrucciones. Ustedes pueden ver todos estos documentos
en el Classroom. Yo por eso les decía que por favor revisen el Classroom. Aquí está toda la información. Y si tienen dudas respecto a esto, siempre es mucho más fácil avanzar así que partir desde cero. Entonces, en relación a los aspectos formales de esta evaluación final del curso, que es como la meta de esta asignatura, en el caso de que realicen un material gráfico, tienen que incluir texto e imágenes, no puede ser solo imagen, o sea, no pueden hacer un cuadro abstracto sobre los bomberos, no sé, no puede ser eso, sino que tiene que ser un material que incluya texto e imágenes para expresar ideas, es fácil de entender, organiza la información de manera visual y utiliza palabras clave para atraer la atención. El formato del archivo debe ser JPG o PNG y tiene una extensión máxima de 4 páginas o láminas. Si es una infografía, las infografías en general tienden a ser una lámina, pero si ustedes quieren hacer una especie de flujograma de acción ante situaciones de crisis, o quieren hacer un pequeño cuadernillo, en realidad las opciones son múltiples, tanto como la creatividad. No sé si quieren hacer un cómic, si quieren hacer, no sé, en fin, material de difusión audiovisual, sonoro o visual, en lo que ustedes puedan imaginar respecto a eso. Así que les invito también a ser creativos y a salir un poco como de lo más tradicional. Lo importante es que cumpla con estas características técnicas, que esté en JPG o PNG, que tenga máximo 4 páginas o láminas, que incluya texto e imágenes para expresar ideas, que sea fácil de entender, que tenga palabras clave para atraer la atención y, por supuesto, que tenga que ver con alguna de las temáticas que desarrollamos en el curso, ¿cierto? Por otro lado, si ustedes van a hacer un material audiovisual, súper importante incluir texto, sonido e imágenes para expresar ideas. Por eso es que el grupo es más grande, si es que vamos a trabajar con material audiovisual, porque implica más cosas. Tiene que ser fácil de entender, organizar la información de manera visual y utilizar sonidos y efectos que llamen la atención. Es decir, tiene que haber un proceso de edición que esté a la altura de un trabajo audiovisual. El formato puede ser MP4 o MOV y su duración máxima debe ser de 5 minutos. Puede ser un video para Instagram, puede ser una especie como de micro documental, puede ser un material como de difusión, en fin, ustedes, o tipo entrevista, o lo que ustedes crean que pueda ser un aporte. Lo importante, o una voz en off y que sea con animaciones, etcétera, etcétera. Siempre y cuando cumpla con estas características técnicas. Estamos hablando recién de formato. Después vamos a hablar un poco más de contenido. Material sonoro. En el caso que ustedes incluyan eso. Incluye voces, sonidos, música o paisajes sonoros. Puede ser como tipo podcast. Cuando dice aquí incluir voces, están golpeando la puerta, denme un momento. Ya, entonces, que incluya voces, es decir, un relato con una voz en off, que incluya sonidos, es decir, efectos de audio, que nos marquen los momentos, ¿cierto? Poner una música, y los paisajes sonoros son grabaciones de ambiente. Por ejemplo, un paisaje sonoro podría ser el ruido de la calle y los autos pasando. Ese es un paisaje sonoro. Cuando la semana pasada, si alguien quisiera hacer un material sonoro a propósito de la entrevista que hicimos la semana pasada, podría haber un sonido de un paisaje sonoro de la sirena de bomberos, por ejemplo. Eso es un paisaje sonoro, por si alguien no lo sabía. Entonces debe incluir todo este tipo de elementos si es que vamos a trabajar con ese formato. Es ágil, sin ruidos o interferencias, y equilibra el volumen de las diferentes pistas utilizadas. Es decir, que no se escuche súper bajita la voz y la música súper fuerte y uno como que no entienda nada. El formato debe ser en MP3 o WAV y su duración máxima de 7 minutos. Eso para el formato sonoro. Cualquiera de esos 3 formatos tienen libertad absoluta de elegir, y dentro de cada uno de esos formatos también pueden echar a volar la imaginación y la creatividad.
Por otro lado, en términos de formato, hay otros dos aspectos que son importantes. En el caso del texto escrito, no tiene que tener errores ortográficos ni de tipeo, ¿cierto? Tener coherencia en su redacción, emplear un registro formal, no académico, no vamos a estar hablando de conceptos súper extraños que la gente no pueda entender, que sean comprensibles para cualquier persona. No por ello vamos a ocupar un lenguaje informal, pero sí que sea claro y que sea simple de entender, en los casos en que haya texto escrito. Si por el contrario hay una narración oral, es súper importante la entonación, la dicción, la pronunciación. No vamos a estar diciendo, bueno, en este tema que a mí me tocó... No, no puede ser así. La pronunciación, facilitar la atención y la comprensión, expresión de ideas clara, coherente y comprensible. La calidad del audio también, súper, súper importante. Y utilizar un lenguaje inclusivo. Todos estos son aspectos de formato. Se utilizan expresiones respetuosas de la diversidad de género, manteniendo un lenguaje formal. Por ejemplo, utilizar expresiones genéricas como la humanidad, las personas, en lugar de los hombres. Otra manera de ocupar un lenguaje inclusivo es dirigir a la segunda persona verbal, en lugar de hablar de la tercera. Uno tiende a decir los, las, pero uno también puede dirigir al tú, que es la segunda persona verbal. ¿Qué hacer si estás en una situación de emergencia? Primero, haz tal cosa. Nos ahorramos el problema de estar pensando en qué palabra ocupo, más si estoy haciendo una infografía, por ejemplo, y tengo muy poquito espacio, o tengo que cumplir con los 5 minutos, y si estoy duplicando por cada las que digo, se me alarga el texto, en fin, podemos ocupar la segunda persona verbal también como una manera de tener un lenguaje inclusivo. Eso en aspectos formales y formato. Hasta aquí, ¿preguntas, comentarios? Si está todo clarito, me pueden poner ahí deditos para arriba. Está súper claro por mi parte, profe. Súper. Seguimos entonces. Recuerden que si tienen preguntas, me pueden ir preguntando, interrumpiendo o levantando la manito. Aquí en el chat, la Michelle dice, si es un afiche, es solo una lámina, ¿cierto? Claro, si fuera un afiche sería solo una lámina, pero tendría que ser en la línea más como de la propaganda. Por ejemplo, un afiche para prevenir o para invitar a que la gente llame a emergencias cuando tenga una situación compleja en lugar de estar grabando. Tiene que ser una sola lámina, pero tiene que cumplir todos los objetivos, pues, como lo hace una propaganda. Lo que supone un desafío también. Así que sí, si es un afiche tendría que ser una lámina. Ahora, si ustedes quieren pensar una campaña y hacen 4 afiches porque, no sé, pues, es una campaña que se compone de tantos formatos o ideas, también puede ser así. Va a depender de lo que ustedes elijan. El máximo acá en la pauta es de 4 páginas. Voy a dejar mi correo, Anaís, aquí en el chat. Muy importante, hay otra persona que también se llama Lilian y siempre me confunden con ella, pero ella se llama Lilian Pérez. Yo me llamo Lilian Vergara, para que no me manden el correo equivocado. Y ella además parece que hace un curso que es como de intervención en crisis, entonces, bueno, muy confuso todo. Ya, ahí anoté mi correo. Seguimos entonces. En relación al contenido, súper importante que asignen un título. El título tiene que ser breve, tiene que ser claro, tiene que ser atractivo y tiene que sintetizar el tema central del material con el que van a trabajar. Muy importante. Por otro lado, debe ser un trabajo que muestre capacidad de síntesis, es decir, que resuman la información, que organicen la información en encabezados o frases simples y que distingan lo relevante de lo accesorio. No tiene sentido ponerse a contar la historia de las crisis en el mundo, no sé qué, si en verdad lo que queremos decir es cómo abordar un incendio, por ejemplo. Pertinencia.
El contenido de la infografía se relaciona con alguna de las entrevistas realizadas en clases. Es útil y publicable en medios de difusión. Tiene que tener que ver con lo que estamos viendo en el ramo. No puede ser que, no sé, pues me entreguen una infografía que en verdad no se relaciona con los contenidos del ramo. Esto es súper importante, que sea pertinente, que efectivamente responda a algún contenido de orden preventivo, promocional o estrategias para el abordaje en situaciones de crisis. ¿En qué contexto? En alguno de los que hemos revisado en las entrevistas de este año o del año anterior que están disponibles en el aula virtual. Por otro lado, rol preventivo o promocional. Ofrece estrategias y orientaciones concretas, útiles y viables que previenen daños o promueven estrategias, derechos o hábitos de bienestar y cuidado. Súper importante. A eso me refería con que tiene que cumplir con esos objetivos de la asignatura, de lo contrario, no sería un material útil y de libre difusión. Asimismo, es súper importante la rigurosidad. El contenido del material está basado en conceptos y reflexiones rigurosas y sustentadas. No son definiciones de la RAE, no son contenidos de Wikipedia, sino que son fruto de las entrevistas y la revisión rigurosa que ustedes hacen en complemento a esas entrevistas. ¿Es necesario citar? No, no es necesario citar en APA ni nada por el estilo, pero es importante que sean rigurosos en su creación de contenido. Y eso es lo que vamos a revisar en el avance, el contenido, no el formato. Así que, riguroso teóricamente en lugar de frases de sentido común. ¿Qué hacer en situaciones de estrés? Tome agua y respire profundo. Ya, pero agua con azúcar. Sí, pero esa es una frase de sentido común que me da cuenta que efectivamente aprendieron algo en este ramo. Es importante que apliquen los contenidos que vayamos revisando en esta asignatura. Y por último, uso de imágenes o sonidos. Se incluyen imágenes, ilustraciones o sonidos que se relacionan con la idea a la que acompañan y que potencian el contenido o mensaje a transmitir. No que son imágenes o sonidos que no tienen nada que ver. Si estoy hablando de, voy a insistir con la entrevista de la semana pasada, de los bomberos, no tiene sentido que ponga un perrito. Por más que el perrito sea súper bonito y estéticamente a lo mejor se vea bien, ahí donde lo puse, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, pensar en el uso de imágenes o sonidos que efectivamente aporten a el contenido. Eso. Tiene un total de 23 puntos y esta es la entrega final que va a ser una presentación. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieren que les muestre alguno de los materiales que hicieron el año pasado? Disculpa, yo tenía una duda. La presentación, o sea, ¿va a haber una presentación al finalizar el curso? Sí, efectivamente. Va a haber una presentación al finalizar el curso de estos materiales que ustedes creen. Así que vamos a tener un avance que va a ser a mediados del curso y que va a estar centrado principalmente en el contenido, en la rigurosidad del contenido, en escribir un guión, por ejemplo, si es que van a hacer un material audiovisual o sonoro, o en la construcción de ideas, en el caso de que hagan un material visual. Y luego la presentación final es sincrónica, así que es súper importante que puedan estar todas las personas del curso en ese día. Y Felipe dice que sería bueno ver las presentaciones del año pasado, o bueno, el material. La Mayra también dice sí, así que denme un momentito que voy a abrir el Drive para mostrarles algunas de las cosas que hicieron el año pasado. Mientras tanto, busco alguna pregunta o comentario. Que viene llegando más gente. Estoy buscando. ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? Hagamos una cosa, para no dilatar más, vamos a hacer un recreo en un ratito más, y ahí busco bien y se los muestro a la vuelta, ¿les parece? Para que no me vean ahí con cara de, de que estoy buscando. Ok. Entonces,
A la vuelta de esa pausa comercial les voy a mostrar materiales del año pasado para que ustedes se hagan una idea de cómo sería esto. Entonces, acabamos de revisar la pauta del trabajo final. Ustedes ya se imaginan cuál es la aspiración o la meta de este curso. Estamos aquí volviendo al Classroom. Y les voy a compartir el programa del curso. En el programa aparece una calendarización, aquí al final. Bueno, aparece obviamente mi información, ahí está mi correo, hay una pequeña descripción de la asignatura, las competencias que se espera que ustedes desarrollen, ¿cierto? Y luego el plan evaluativo. Tenemos, yo les había contado, una presentación final que se expone virtualmente de manera presencial, y en el caso de que ustedes consientan, podemos publicar ese material en la página web del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia de la UPLA. Así que si ustedes lo quieren y tienen ganas de compartirlo, lo pueden compartir a través de esa plataforma. También sería ideal que este material no quede en el curso, sino que también lo podamos compartir con otras personas que puedan considerarlo útil. Y se compone de un avance y de una presentación final. El avance es la investigación previa de la temática, la elección del contenido y el guión en el caso de que corresponda hacer un guión, ¿sí? Esa va a ser la entrega del avance. Además, hay una coevaluación. Cada equipo tiene que completar la pauta de evaluación que comprende un ítem cualitativo y un ítem cuantitativo. La coevaluación será una nota individual del ramo, que obedece al trabajo grupal. Por supuesto que el diseño del material gráfico es lo que les acabo de explicar y está resumido en lo siguiente. Crear un material de promoción de la salud mental en contextos de crisis. El estudiantado debe entregar el material de difusión sobre la base de una de las entrevistas realizadas. El material puede ser entregado en formato de video, audio o material gráfico, dependiendo del tipo de formato elegido. Se determina la cantidad de integrantes del equipo, de manera que el material gráfico podrá ser realizado en parejas. La creación de material sonoro máximo 4, y para audios y las creaciones audiovisuales tendrán un máximo de 6 integrantes. Cada persona que compone el equipo deberá tener un rol y contribuir al desarrollo del trabajo. Todo eso es un ítem, ¿cierto? Trabajo grupal, la pauta final que acabamos de ver se compone del avance, se compone de la presentación y de la coevaluación. Y por otro lado tenemos las entrevistas. Cada semana ustedes tienen que prepararse para la clase y formular preguntas o reflexiones por equipo de trabajo para conversar con el curso y la persona entrevistada. La idea es que ustedes participen, que pregunten, que opinen, si es que leyeron algo que tenía que ver con esto, que lo puedan preguntar, en fin. Que ustedes se preparen semanalmente para cada una de esas entrevistas. Todo eso va a ir quedando registrado y va a ser una evaluación, va a componer una evaluación. Entonces, súper importante, la 1 no cuenta porque no habíamos alcanzado a conversar esto y al parecer no habían leído el programa, así que vamos a empezar a contar desde aquí en adelante, ¿sí? Así que muy importante la participación y eso también se va a constituir como una nota. Hasta aquí, ¿preguntas, comentarios? Profe, yo tengo una. Cata. Yo había escuchado que también se podía hacer individual en caso de que fuera una infografía. Entonces ya no se puede hacer individual, mínimo son 2 personas. Sí, sí puede ser una infografía, en ese caso individual, pero en ese caso tendrías que hacer la autoevaluación, no una coevaluación. Y esa Ah, ya. autoevaluación yo voy a como a revisar también si eso es así, pues, para que no sea como que se ponen un 7 y en verdad es como Ah, para ya, asegurarse con la nota. Así Ya. que sí, existe la posibilidad de que sea una autoevaluación. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Preguntas, comentarios? Ok. Sigo entonces. Aquí en el chat. ¿Qué cosa, Carolina? Se pueden ocupar los videos que están en el Classroom, sí. Tanto, o sea, de hecho, se tienen que ocupar los videos que están en Classroom, tanto de este año como del 2021.
todos ellos están disponibles, así que ustedes los pueden ocupar. Sí, no habría problema con eso. De nada. Ya. Entonces, yo ya les había dicho, repito, los criterios de aprobación de la asignatura son los siguientes: tener un promedio superior a 4 entre las 3 notas que componen la asignatura y un 100% de asistencia a clases. Por supuesto que hay gente que se sumó después y todos esos casos son justificados. Las justificaciones deben ser oportunas. ¿Qué significa oportuno? Antes de la clase, máximo una semana después, ¿ya? ¿Qué consideramos como asistencia a clases? Conexión, permanencia y participación activa. Zoom es súper sapo. Yo me meto a ver el reporte y me dice cuándo se conectaron, a qué hora se conectaron, cuánto tiempo estuvieron en la clase y si escribieron en el chat, cuántos caracteres escribieron, si activaron el micrófono, cuántos minutos estuvieron hablando, en fin. Así que es muy sapo Zoom y me da mucha información respecto de esto, de la calidad de la conexión. Yo entiendo que al ser una clase online no siempre están las condiciones para hacer la participación como fluida, porque, no sé, se cae internet, me pasó a mí la semana pasada, así que yo entiendo que eso ocurre. Pero esto tiene como objetivo evitar que haya personas que se conecten una vez o que entren para quedar presentes y después se salgan y no participen activamente del RAM. Tiene como objetivo prevenir y evitar esa situación. Las ausencias por enfermedad o situaciones de fuerza mayor deben ser justificadas de manera oportuna y vía correo electrónico, siempre, a la profesora de la asignatura y tomando en cuenta las vías formales que dispone la universidad para tales efectos. También existe, si ustedes se enferman, tienen una licencia médica, la manera de justificar, porque imagino que si algo así ocurre, no solo en esta asignatura tendrían problemas, sino que en varias. Eso, después viene como el detalle de cuáles son las competencias a las que responde cada uno de los instrumentos de evaluación, las estrategias que se van a ocupar en el curso metodológicamente. Daniela dice, a mí hoy a cada rato se me cae internet, no sé si eso se toma como inasistencia en cuanto a la permanencia. No, porque ahí va a aparecer que te volviste a conectar. De hecho, todas las veces que uno vuelve, aparece. Y uno puede pedir que se junte y que te sume el total. Así que no, en el caso de que el problema sea la conexión a internet, no hay problema. El problema sería que te conectaras al principio, estuvieras 5 minutos y luego te fueras, y en todas las clases fuera así, como para solo quedar presente, pero en realidad no participar. Así que no habría problema. Yo entiendo que puede haber dificultades de conectividad. Y luego tenemos el cronograma. Este cronograma está hecho antes de que todos los accidentes que han ocurrido este semestre ocurrieran, así que vamos a tener que hacerle ajustes. Por supuesto, la primera semana, que era introducción a las situaciones de crisis, no pudo ocurrir porque básicamente me mandaron encima del horario que empezaba la clase, la lista, y no eran ustedes, eran otras personas, así que no pude contactar al curso. El 30 de agosto, que fue la semana pasada, tuvimos la primera entrevista y que tuvimos aquí unos bomberos que nos pudieron ayudar, y también tuvimos una de nuestras estudiantes que nos contó su experiencia. Así que, pese a las dificultades, que yo me caía cada rato, que después la cuestión se cerró, después volvimos, en fin, yo espero que eso no vuelva a ocurrir, logramos tener esa primera clase que fue la primera entrevista. Luego, esta semana teníamos prevista una entrevista que yo no sé si la entrevistada va a poder llegar porque tuvo una dificultad. Así es que les voy a confirmar ahora que tengamos un recreo a ver qué va a ocurrir. Lo más probable es que esto se reagende. El contenido de esa entrevista era crisis sociopolíticas y violaciones a los derechos humanos, una mirada a la infancia, y es una antropóloga que trabaja con una organización de ex menores víctimas de violencia política. Si no se puede, lo vamos a reagendar, para que no se preocupen. La próxima semana tenemos receso, así que no hay clases, para que lo tengan en cuenta. Y luego vendría una entrevista sobre la experiencia en la sede Independencia durante el estallido social, la sede Independencia de nuestra universidad, donde hubo estudiantes, profesores de psicología y de enfermería trabajando activamente
en recibir y en atender a personas víctimas de violación a los derechos humanos o de abusos policiales. Así es que vamos a estar conversando también de esa experiencia a la vuelta del receso. Y bueno, después viene el resto de las entrevistas calendarizadas. ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, porque los tiempos de las personas no dependen de nosotros y a veces puede que tengamos que hacer algunos ajustes, que una semana tengamos 2 entrevistas, por ejemplo, otra semana tengamos solo una entrevista, como está previsto hoy día, por ejemplo, que es posible que no tengamos ninguna, pero aprovechamos de hacer las cosas que teníamos pendientes de la clase 1, así que no está tan mal. Hay unas preguntas aquí en el chat. La Yacenka dice que ¿desde qué hora hasta qué hora duran las clases? La clase inicia a las 2:20 y está prevista hasta las 5 de la tarde, pero me pidieron que como es una clase online, termine antes, para evitar como el desgaste y el agotamiento que produce estar conectados mucho rato. Así es que, en rigor, debieran durar nuestras clases aproximadamente 1 hora y media, sin considerar recreos, si es que hacemos recreos. Pero lo dejo ahí como entre paréntesis porque puede ser que a lo mejor una clase nos entusiasmemos con la entrevista y queramos que dure más. La semana pasada era como nuestra voluntad, pero después yo me caí, bueno, internet. Pero también puede ser que alguien tenga disponibilidad como en el segundo bloque, entonces es difícil para mí decirles como todas las clases van a terminar a tal hora, porque como los tiempos dependen también de otras personas, nos vamos a ir ajustando en relación a eso. Pero en rigor debiera ser como 1 hora y media, que es lo que me pidieron que dure las clases online para evitar el agotamiento. Eso, no sé si respondí, fue muy ambigua o no sé. Amaro, no entendí tu pregunta. ¿A qué te refieres con el video de la clase 2 no era para hoy? Amaru. Sí, es que en el Classroom habían unos videos que decían clase tanto, entrevista tanto, y preguntaba si el que correspondía a la clase 2, que era una entrevista de 55 minutos de la fake news, correspondía a hoy o no. Tenía Ah, esa duda. no, no. Ese video es del año pasado. Mira. Las entrevistas de este año son estas. Y que tenemos el video solo de la clase pasada. Y luego acá abajo tenemos entrevistas del 2021. Y esas ya se hicieron el año pasado. Entonces, a la que te refieres tú de las fake news es una entrevista que hicimos el año pasado. No es como que tienen que ver esto antes de la clase 2 o antes de la clase 3, sino que es el material que está disponible del año pasado, que ustedes lo pueden revisar y que si a ustedes les interesa alguno de estos temas, pueden ocuparlo para la creación de su material de difusión. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Ahí creo que quedó un poquito más claro. Eso, si es que hay personas que no han ingresado al curso sello, porque tenemos 35 personas aquí, se supone que es 50 el cupo de este curso, yo no sé si hay gente que nunca se ha metido, gente que votó el ramo, no lo sé, tenemos hasta esta semana para revisar eso, así que les pido por favor, si tienen compañeros que no han entrado, que lo hagan. Yo les mandé el link, voy a mandar igual otro link con un correo masivo diciendo, hola, por favor, confírmeme si va a seguir o no en el curso. Eso en relación a el aula virtual. ¿Queda claro más o menos cómo nos vamos a organizar para este curso? ¿Cuáles son las evaluaciones? ¿Cuáles son los criterios de aprobación? Etcétera, etcétera. Para ¿Pueden mí sí. ponerme un dedito? Gracias, Gerardo. Dedito para arriba. Reacciones de Zoom. Bacán. Gracias, Cata, Anaís, Amaru. Otra Cata. Ah, vale. Javier. Ya, bacán. Súper. Entonces,
Vamos a hacer una pausa comercial. Voy a verificar si tenemos o no tenemos entrevistada. Y si no, a la vuelta les voy a mostrar los trabajos del año pasado para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo sería y qué es más o menos lo que se espera. ¿Sí? ¿10 minutos? ¿Les parece bien? ¿De receso? Sí. Súper. Nos vemos entonces en 10 minutitos más. Son las 15:14. Así que en 10 minutitos más nos vemos. No lo veo. Ya. Entonces, ustedes van al correo. ¿Cómo ingresan al Classroom? No es necesario que lo hagan a través del link siempre. Con el link ustedes van a ingresar como a la lista de estudiantes. Y luego de eso les debería aparecer aquí en aplicaciones de Google. Ustedes apretan Classroom y les van a aparecer sus cursos. Apretan curso sello Crisis 2022 y aquí les va a aparecer esta página. Si ustedes bajan en esta misma página, van a encontrar un mensaje del 23 de agosto. En ese mensaje del 23 de agosto está el link que les acabo de mostrar. Si pinchan ese link, van a ver esta planilla. Y allí van a poder completar sus datos. Hola, pez, gota y cabra montes. Ahí sí, ¿se entendió mejor? ¿Pudieron hacerlo? Sí, parece que sí, porque va llegando más gente. Ya, súper. De nada. Les pido entonces que completen sus datos y si no han votado por el centro de estudiantes, voten por el centro de estudiantes. Eso se hace en el CINTE, si no me equivoco. Bueno, y lo último que yo tenía pendiente que mostrarles a ustedes es el material del año pasado, para que se hagan una idea de lo que yo espero para esta asignatura. Obviamente, yo tengo que transparentar que yo cada año espero más de mis estudiantes. Entonces, si esto es lo que hicieron el año pasado, que no había ningún referente, ustedes ya vieron esto, así que tiene que ser mejor y cada vez mejor. Así que les voy a compartir los trabajos que hicieron el año pasado para que se hagan una idea más o menos de cómo era. Les voy a compartir el audio también para que se escuche. Ya, este es uno de los videos que hicieron, que no tiene una narración, sino que es solo imágenes y estaba pensado para ser compartido en Instagram. Y por eso tiene ese formato y es de ese tamaño. Y que entiendo que en Instagram ustedes ponen la musiquita en otro lado. Esta es una infografía. Esta también es una infografía. Voy a ir pasando rápido para que los vean. Esta es otra infografía. Aquí, por ejemplo, habría sido bueno que hubiese más imágenes, como que está muy cargada al texto. Aquí tenemos otra infografía. Otra infografía sobre las fake news. Habría sido bueno lo que que se nos difundiera ganaron más. este domingo, estas elecciones. Sí, ¿cierto? Habría sido bueno haber compartido esta infografía más, haberla difundido. Otra infografía, así que por eso yo les digo como traten de diversificar igual. Aquí hay un mapa mental. Infografía y un video. Lo voy a poner más grande.
Bueno, lo voy a dejar ahí para no mostrarlo completo. Yo cambié algunas cosas de la pauta, entonces, por ejemplo, ahora pido que haya narración oral cuando haya videos, no solo escrito. Entonces, eso es algo que debiera aparecer como un elemento importante en sus trabajos. Lo último que les quiero mostrar, bueno, igual me pueden hacer comentarios, preguntas en Profe, relación yo a tengo esto. una duda. Dale. En caso de que yo quiera hacer como un reel en Instagram, ahí también tiene que haber una voz, o puede ser como música. Depende del contenido, porque si van a ser solo imágenes y no va a haber nada escrito, ni tampoco va a haber una voz narrada, en ese caso como que no aplicaría mucho, porque no se No, pero en cumplirían los caso de criterios que de la pauta. hubieran texto, música e imagen, pero que no hubiera voz. Sí, eso sí podría ser. Igual lo vamos a ir todo trabajando conforme avancen las clases, entonces vamos a tener espacios igual para retroalimentar. Ah, ya, bueno. Así que lo importante primero es que vayan conformando grupos y que definan cuál va a ser el tema que les interesa, como para que vayan haciendo ya una investigación previa y construyendo los contenidos que van a incluir en su trabajo. ¿Y los Luciano, ¿me grupos ibas de a preguntar algo? cuánto? Sí, ¿de cuántos son los grupos? Depende del material, está en la pauta de escrito. Si van a Ah, hacer ok. un material que es solo gráfico, puede ser 1 o 2 personas. Si va a ser un material sonoro, pueden ser 4 personas. Si va a ser un material audiovisual, pueden ser máximo 6 personas. Lo que no puede pasar es que en un material gráfico sean 4 o 6 personas, porque es mucha gente para una infografía o para un material que no requiere de tantas personas, de tanta gente o de tantos roles. Ok, gracias, profe. De nada. Y lo último que les quiero mostrar en relación al trabajo, que creo que va a ser bastante útil, es aquí en la pestañita de trabajo en clases, documentos de la asignatura, hay unos tutoriales. No les voy a mostrar ahora cada uno de los tutoriales, solo les voy a explicar que eso está disponible y que podemos ir agregando más recursos. Tenemos un tutorial de Canva, que Canva tiene varias versiones, o sea, tiene varios formatos con los cuales se puede trabajar. Algunas cosas son gratis, otras son de pago. Así que esa es como la limitación que tiene Canva. Pero los otros 2 tutoriales que hay son de programas que son gratuitos y que yo ocupo para editar. Por ejemplo, DaVinci Resolve, que aquí hay un tutorial, es un programa de edición de video que es gratuito y que en realidad tiene súper buena calidad. La verdad, yo creo que es un muy buen programa. Y para editar audio, el que aparece acá es Audacity. Entonces, yo ahí sugiero 3 plataformas que ustedes vayan explorando, que se vayan haciendo un poco la idea, que vean los tutoriales para que aprendan a ocuparlas, en el caso que las necesiten para poder trabajar material gráfico, visual, pueden mezclar las 3 incluso, para editar videos y para editar audio. Audacity, DaVinci Resolve y Canva. Si ustedes conocen más plataformas y quieren compartir tutoriales, me los pueden mandar por correo y yo los puedo ir subiendo al Classroom. Toda idea es súper bienvenida. Así que eso. Lamento que hoy día no nos haya podido acompañar la entrevistada. Ha sido muy difícil el inicio de este curso por alguna razón, pero ya vamos a repuntar. Eso, preguntas, comentarios.